El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará de morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos y, aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, nos encontramos de nuevo en el viernes de Cuaresma, haciendo el camino de la vida en el que habitualmente nos toca llevar siempre alguna cruz. Y venimos aquí, a la sede del Nazareno, para que Él, en su cruz, nos ayude a llevar las nuestras. Lo hace de tal manera que nos muestra la entrañable misericordia de nuestro Dios. Por eso le llamamos nuestro Padre Jesús Nazareno. Es algo sorprendente. Incluso algunos teólogos exquisitos podrían decirnos: ¿por qué llamáis Padre a quien es Hijo? Pero la piedad popular, el pueblo santo de Dios, ha descubierto que verdaderamente Jesús es las entrañas de misericordia de Dios nuestro Padre. Que nuestro Dios nos ha mostrado su rostro en el rostro del Hijo. Nos ha mostrado su corazón y sus entrañas llenas de misericordia en la carne de Jesús. Por eso le llamamos Padre, aun sabiendo que es el Hijo. Por eso descubrimos en Él la puerta que nos introduce en este parentesco sorprendente que la Iglesia realiza. Hijos en el Hijo, para ser en medio del mundo signo e instrumento de la fraternidad de toda la familia humana. Queremos en el Hijo recibir también su misericordia para poder ofrecer esa misericordia a los demás con un espíritu paterno y materno, queriendo cuidarnos unos a otros. Las lecturas de este viernes de Cuaresma ponen delante de nosotros esta realidad dramática de la condición humana. El homicidio,
la búsqueda de la eliminación de quien resulta incómodo por lo que fuera. Así, la lectura primera de este viernes nos ha transportado al antiguo Egipto y hemos visto cómo José es llevado a la muerte. Luego, afortunadamente, no fue así, por sus propios hermanos. Es algo que está en la historia de los hombres desde la historia primordial, desde Caín y Abel. Este homicidio que se realiza, que trunca la fraternidad. Miramos al Hijo y nos sentimos hijos y hermanos. Miramos a nuestro Padre Jesús Nazareno y sabemos por qué nos decimos hijos y hermanos, porque reconocemos un Padre común. Pero al mismo tiempo somos testigos habituales de la realidad de la fraternidad quebrada. Quebrada a veces en las pequeñas cosas de cada día, quebrada en los comentarios, en la murmuración, en las frases asesinas, quebrada en los conflictos, en romper la palabra dada, quebrada en tantas y tantas situaciones de la vida humana, de la vida en sociedad y en el límite, en el homicidio. Jesús, nuestro Padre Jesús Nazareno, hace tan suya esta condición humana llamada a la fraternidad de los hijos y, sin embargo, experimentando la enemistad de los homicidas, que se pone en manos de quien quiere juzgarlo injustamente. Y así, como hemos escuchado en el Evangelio, los evangelios de los viernes de Cuaresma, de una u otra manera nos invitan siempre a mirar a la cruz, a mirar al viernes de pasión, al viernes santo, a mirar a Jesucristo, dando la vida por nosotros, ejecutado en ese madero de criminales. La parábola de los viñadores homicidas, en este caso por una situación de conflicto en las relaciones entre los viñadores y el dueño de la viña, por una situación de envidia ante el hijo que llega, le sirve a Jesús para experimentar una vez más el rechazo. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos e intentaban echarle mano. El propio Jesús hace suya la condición dramática de la existencia humana. Hoy nosotros nos sentimos especialmente unidos al Papa Francisco, en este momento en un avión dirigiéndose a Irak, un pueblo que vive de alguna manera todavía la tragedia de la guerra. Y mirando a ese pueblo nos acercamos especialmente a los cristianos de Irak, que han sido masacrados, que sus viviendas han sido destruidas, que se han visto obligados a abandonar su tierra, que muchos de ellos, desgraciadamente, la minoría de los cientos de miles que tuvieron que huir de Irak, han vuelto y están tratando de reconstruir sus casas. Y en un ejemplo para nosotros que yo diría que nos incomoda, lo primero que han querido reconstruir son los templos. Lo primero que quieren reconstruir es un lugar donde poner la mesa de la Eucaristía, la cruz del Señor, la pila del bautismo, poner la vida nueva. Unos hermanos que nos han dado testimonio de acudir a la Eucaristía del domingo, aun con riesgo de persecución y de muerte. Unos hermanos que incluso cuando han tenido que huir de sus propias casas sin apenas poder recoger nada de sus enseres más queridos y valiosos, han testimoniado unas familias y otras que lo que en todo caso han querido llevarse ha sido algún icono del Señor o de la Virgen, alguna cruz, algún rosario,
para, en su huida, llena de incertidumbre, sin saber dónde iban a terminar, pudiendo vivir, malvivir o morir, han sabido siempre que Jesucristo les ayuda a llevar su propia cruz. Nosotros ahora vivimos también unidos prácticamente a toda la humanidad esta pandemia, que nos incomoda, a veces quizás quejándonos demasiado, viendo cuál es la situación de tantas y tantas personas a lo largo de la tierra, a lo largo de nuestro querido mundo. Pero es verdad que eso ha supuesto para tantas familias la cruz de la pérdida de un ser querido, la cruz de la enfermedad, a veces con alguna secuela, la cruz de la pérdida del trabajo o del cierre de alguna empresa, de tantos negocios. Y venimos en este viernes junto al Nazareno para decirle que nos ayude a llevar la cruz y sobre todo hoy, que ayude a tantos hermanos nuestros, cristianos perseguidos, como José, el de la primera lectura, como los viñadores homicidas de la parábola de Jesús, como el propio Jesús, que fue subido al madero, que nos ayude a llevar nuestra cruz, que ayude a tantos y tantos a llevar esa cruz y sobre todo que esa cruz, que es una cruz redentora, liberándonos del poder del pecado, nos ayude a que florezca la fraternidad y así podamos decirle verdaderamente a Dios, nuestro Padre: eres nuestro Padre, y te lo decimos porque nos has mostrado tus entrañas en el Hijo Jesús. Por eso permítenos, buen Dios, que a tu Hijo Jesús le llamemos también Padre. Experimentemos en Él la misericordia, la redención, el perdón, para podernos mirar unos a otros como hermanos y para poder caer en la cuenta de que tantos y tantos que sufren a lo largo de tantos lugares de nuestra tierra son también hermanos nuestros, para que tomando esta conciencia podamos vivir de otra manera y realizar el camino de nuestra vida sabiendo llevar la cruz de cada día y más aún, sabiendo amarnos en la cruz y amar la cruz que como una llave abre rincones oscuros del corazón del hombre y nos permite que aparezca la carne sana, la carne de los hijos y de los hermanos que hoy devota y humildemente venimos a besar los pies del Nazareno, lanzándole un beso, venerando con nuestro propio cuerpo y diciéndole: Señor, ayúdanos a llevar la cruz de cada día.